Muchas gracias, Aida. De todas maneras, todos tenemos la presentación en las carpetas de Aida. Entiendo que la tenemos, ¿o sí? Entonces, ahí podemos complementar las partes que por el tiempo no ha podido, y también en las preguntas, ¿no? Al final, en la discusión que tengamos. A continuación tenemos los comentarios de Miriam Ponce. Ella es licenciada en Educación con especialidad en Educación Inicial y diploma de segunda especialidad en Formación Magisterial por la Universidad Católica, donde ejerce la docencia además. Es magíster en Comunicaciones por la Universidad Internacional de Andalucía, con estudios de doctorado en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido consultora y ha dirigido proyectos de organismos de cooperación internacional y nacional, y ejerció diversos cargos en el Ministerio de Educación, donde actualmente se desempeña como directora general de Educación Básica Regular. Es también presidenta del Comité Ejecutivo del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje al finalizar el tercer ciclo de EBR. ¿Tienes 10 minutos, Miriam? Muy buenos días a todos. Quisiera iniciar mis comentarios agradeciendo a los organizadores por su cordial invitación y felicitar a Aida Walki por su presentación, la que ha compartido rápidamente con nosotros. Una presentación que me resulta muy interesante porque más allá de que sea una realidad diferente a la peruana, tiene muchos puntos coincidentes y en común que podríamos extrapolar. Abarca también muchos puntos relacionados no solo con la política de estándares, o el título de la política de estándares nacionales en Estados Unidos y la atención a culturas diversas, sino que aborda aspectos fundamentales de la calidad educativa. La presentación de Aida inició planteando el contexto educativo de las minorías lingüísticas en Estados Unidos. De ello se podría inferir una reflexión sobre dos valores fundamentales que me gustaría traer a colación. Uno es la igualdad y el otro es la equidad. Recordemos que la equidad no es solo acceso universal y permanencia, tal vez en una escuela desigual y discriminadora como nosotros conocemos. Equidad es calidad y pertinencia para todos los estudiantes en una escuela que debiera ser transformadora. Equidad es igualdad en oportunidades y en resultados. Y como compartía con algunos de ustedes en una reunión pasada, eso no significa precisamente que todos deben recibir lo mismo, porque a veces se utiliza como sinónimo, es decir, equidad, bueno, para todos hay que dar lo mismo, igualdad de oportunidades es que a todos les demos lo mismo, sino que deberíamos clarificar en nuestro país qué deben recibir quienes menos tienen y qué condiciones deberíamos garantizar según las realidades y los contextos, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos y de cada estudiante y cada grupo de estudiantes. Aida decía, los estándares deben representar metas académicas más rigurosas para todos los estudiantes, incluyendo centralmente a las minorías lingüísticas, indispensable para la equidad y calidad. Mayorías y minorías lingüísticas y culturales. Efectivamente, esta afirmación de Aida es bastante interesante. La igualdad de oportunidades requiere que logremos desde la educación que los niños y niñas, independientemente de su género, lugar de nacimiento, su lengua, el nivel socioeconómico y cultural o educativo de sus padres, cuenten con oportunidades de vida finalmente. Que estas variables no ejerzan necesariamente control sobre sus posibilidades futuras, como lo es actualmente, sino que por el contrario, su bienestar y progreso dependa básicamente de las decisiones, de los esfuerzos, de las capacidades personales que deben ir desarrollando todos y cada uno en la escuela y que la escuela debería de garantizar. El tema de las políticas de estándares ha surgido por lo general en contextos donde las diferencias se transforman en disparidad asociada a inequidad. De la literatura que hemos estado revisando durante estos meses con el IPEVA, ¿no?, es muy interesante ver cómo en algunos contextos esto ha surgido básicamente por estas disparidades asociadas a inequidad. Es interesante observar cómo los procesos migratorios a las ciudades de Estados Unidos con mayor concentración de migración representan el 50% del total de ciudades en el mundo.
¿no? AIDA nos presentaba un mapa, bueno, el mapa no se veía, pero se veían todos los puntitos, esos 8 estados de los 19 y ese estado en Canadá de esos 19. Y ellos expresan diferencias educativas que contribuyen sin duda a la exclusión social. No debe llamarnos la atención, yo reflexionaba mucho por qué en este caso, porque claro, la presentación digamos me llegó y yo no tenía la posibilidad de poder intercambiar algunos aspectos con AIDA, pero me preguntaba, bueno, ¿por qué se priorizó la presentación de estándares en el tema concretamente de inglés, ¿no? Y por qué tendría que ser una preocupación además a plantear como uno de los aspectos por los cuales comiencen a trabajarse estándares comunes en el país, ¿no? Y creo que si bien se han priorizado estándares para aprendizaje del inglés, no es solamente por el tema del idioma oficial de los Estados Unidos, sino también porque el inglés es el principal idioma en libros, en periódicos, en banca, en negocios internacionales, en conferencias académicas, en ciencia y tecnología. Es realmente un acceso, ¿no?, al conocimiento muy importante como idioma. Incluso en programas de televisión, en la música, las películas, mucho de eso viene en inglés. Hay 2/3 partes de los científicos en el mundo que leen en inglés. Hay 3/4 partes de la correspondencia del mundo que se encuentra en inglés. Hay 80% de la información almacenada electrónicamente que se encuentra en inglés. Hay 36% de los 200 millones de usuarios de internet que se comunican en inglés. Entonces, esto va más allá, ¿no?, solamente del idioma como un idioma oficial en el país, sino también de esa posibilidad de moverte en un mundo que hoy es diferente, que es un mundo globalizado y que es de acceso para todos. Según la presentación, los menores niveles de rendimiento no estarían asociados solo a diferencias en el manejo del idioma inglés, sino a menores exigencias en los factores de calidad. Un ejemplo interesante es la variable docente que nos presentaba. Los docentes con menor rendimiento profesional están en las escuelas con mayor concentración de población migrante y con más alumnos. Un dato que no se señala, pero sería muy interesante conocer, es cómo estas variables generan una baja expectativa respecto de su rendimiento. Muchos estudios han demostrado que las altas o bajas expectativas que los docentes tienen respecto al rendimiento de sus estudiantes influye en el resultado de los mismos. Si fuese el caso, ¿no?, porque no lo sé, me gustaría después que lo conversáramos, la imagen de los estudiantes migrantes estaría siendo descalificada o disminuida, ¿no? Y eso es algo que también habría que, o me parecería muy interesante de incorporar en el análisis. Pero más allá de eso, también quisiera resaltar que el tema de estándares en educación se inscribe en un contexto internacional de reformas educativas, que están centradas básicamente en calidad y equidad en el acceso de todos los estudiantes al conocimiento formal y socialmente relevante a través de la educación escolar. Esto, de alguna manera, contrasta claramente con acciones de reforma de años atrás que pusieron mayor énfasis en garantizar el acceso universal a la escolaridad y en proveer diferentes insumos, materiales y recursos profesionales de manera, diría yo, relativamente intuitiva en algunos casos, para el logro de metas educacionales no necesariamente del todo bien definidas. Las reformas centradas en estándares plantean la necesidad de definir muy claramente y en forma consensuada, como lo subrayó bien, cuáles metas de aprendizaje deberían ser logradas por todos los alumnos del sistema. Para lograrlo, se asume que todos los esfuerzos de política deben concentrarse prioritariamente en garantizar que los recursos existentes y aquellos por obtener se inviertan racionalmente en el mejoramiento de las condiciones educativas que garanticen a todos los estudiantes un acceso equitativo y creciente a las oportunidades de logro de esos aprendizajes. Esto trae sin duda implícita una concepción de calidad educativa, un compromiso formal y público por parte del Estado en cuanto al logro progresivo de las metas de aprendizaje. Aunque me ha resultado muy interesante, y no puedo dejar de decirlo, lo de la mañana, qué se exige y qué cosa debe ser progresivo. Y el emplazamiento de mecanismos de evaluación sistemáticos y confiables que promuevan, por un lado, la toma de decisiones informadas y centradas en el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje, pero por otro lado también la responsabilización del Estado, de la política,
tanto profesional y estudiantil por los resultados, así como la vigilancia y la demanda ciudadana de mayores niveles de calidad educativa. Los estándares, y se va a trabajar más en detalle en las mesas siguientes, son instrumentos de política también y de gestión curricular desarrollados precisamente para contribuir a resolver problemáticas técnicas y muchas veces organizacionales en los sistemas educativos que por diferentes razones históricas, si bien AIDA se pasó toda la parte histórica, ¿no?, han creado graves desigualdades en nuestro país y particularmente en Estados Unidos. Un concepto interesante que nos comparte AIDA es el de legitimidad de los estándares. Un tema que diría yo es bastante complicado en nuestro país cuando hablamos de legitimidad, ¿no? La estrategia ha tomado en cuenta desde el inicio la participación de las minorías. Esta estrategia es una demostración práctica, creo yo, de cómo construir consensos en torno a instrumentos de política educativa. Este tema es particularmente sensible a la realidad peruana, ¿no?, donde por mucho tiempo se ha pensado que las políticas deben ser pensadas y asumidas poniendo en primer lugar a las mayorías. Independientemente de cuán fuerte pueda ser la razón fundamental para crear estándares nacionales, los problemas para su implementación y la posibilidad de convertirse en políticas educacionales públicas es lo que debería ser materia de profunda preocupación de parte de todos. Hoy, en el Perú, ¿qué deberían aprender los estudiantes y cómo hacer saber a la sociedad qué han aprendido? Son dos preguntas que están en el centro del debate acerca del establecimiento de estándares nacionales para evaluar a los estudiantes de las escuelas públicas y privadas del país. Un sistema de estándares y evaluaciones debe estar sin duda diseñado para elevar el rendimiento académico de todos los estudiantes, indicar a los estudiantes y profesores el tipo de logro que es posible obtener con esfuerzo, enfatizar el valor de la educación en el futuro y motivar a estudiantes para que tengan aspiraciones más altas en su trabajo escolar, entre otras muchas razones por las cuales sería importante contar con estándares. Ahora, si bien el concepto de estándares, y esto creo que es un tema que nosotros estamos empezando a trabajar en el Perú, ha comenzado a instalarse en algunos círculos académicos y de opinión de América Latina y también en la gestión de algunos sistemas nacionales y subnacionales, es un concepto que todavía genera cierta oposición a priori al interior de la comunidad educativa. Eso es un tema que nos ha preocupado y nos sigue preocupando. Algunas opiniones están a veces bien justificadas, pero otras, desde nuestra perspectiva, están basadas en concepciones erróneas de la función de estos instrumentos, de las políticas que los acompañan y principalmente de las metas que en realidad persiguen. Muchos educadores asocian negativamente estándares con estandarización y especialmente con las pruebas estandarizadas, pruebas de selección múltiple cuyos puntajes son procesados efectivamente por una máquina, pero las pruebas estandarizadas no son el único medio para medir el progreso hacia el logro de estándares, ¿no? Y eso es otro tema que también va a ser muy interesante de conversar. El rendimiento académico de un estudiante también puede ser medido a través de ensayos, de cálculos matemáticos, de experimentos científicos, de trabajos de investigación o demostraciones similares de lo aprendido. Creo que la presentación de AIDA contribuye a la discusión mejor informada sobre el concepto de estándares y sus implicancias como alternativa de política educativa y contribuye a despejar algunas dudas o connotaciones negativas de este término y sus implicancias políticas, casi siempre derivadas a veces de oposiciones más ideológicas que del todo fundamentadas, ¿no? Quiero cerrar resaltando lo que decía AIDA, ¿no? Los estados han empezado a considerar sistemas de financiación de la educación que se enfocan ya no en insumos y equidad, sino en adecuación, es decir, en garantizar que las escuelas tengan los recursos suficientes para ofrecerle a todos los alumnos una educación de calidad. En nuestro caso nos estamos centrando por primera vez en los resultados de aprendizaje y estamos evaluando, creo, lo que valoramos. Y a partir de ello estamos caminando a brindar a las instituciones educativas mejores condiciones para poder ofrecer a todos los alumnos una educación de calidad. Pero evidentemente, ¿no?, tenemos un tema muy importante que está pendiente, que se señalaba ahora en las presentaciones de la mañana, que tiene que ver con esa diversidad y esas minorías que también tenemos en el país. Y creo que hay coincidencias. No quisiera ser atrevida, pero extrapolar un poco las características que se han señalado de estas minorías lingüísticas con nuestra realidad rural e indígena, ¿no?, me llevaría a señalar que
nosotros también tenemos esa segregación de escuelas,